Ok, vamos a definir los términos para la selección del tipo de contacto en un sensor de nivel de diésel con salida tipo contacto seco. Un sensor de nivel de diésel cuerpo rígido, magnético con salida tipo contacto seco. Para estos sensores se requiere el tipo de contacto para la acción de control. Si el control no está fabricado, se requiere escoger previamente el tipo de contacto para cumplir las especificaciones del tablero de control. Ok. Un contacto puede ser normalmente abierto, normally open, o normalmente cerrado, normally closed. Vamos a definir, vamos a leer la definición de un tipo de contacto normalmente abierto. Aquí la tenemos, tipo de contacto normally open. Tomando en consideración el tipo de montaje del sensor, techo, pared, piso, se considera normalmente abierto al estado en el que la boya, encontrándose en reposo y sin ser alterada por el líquido, el contacto se mantiene abierto. Ok, con esa especificación de normally open, con esa definición de normalmente abierto, aquí tenemos 1, 2, 3 sensores que vamos a identificar qué contactos cumplen con esa definición. En el caso del primer sensor, aclarar una teoría de que estos sensores son magnéticos, y cuando la boya se acerca al transductor, el campo magnético forza el transductor a cerrarse. Es decir, los transductores, las relays son normalmente abiertas de fábrica. El transductor primario es normalmente abierto de fábrica, lo que significa que a nivel teórico, cuando ejerce contacto magnético con la boya, con el transductor, este se cierra. Entonces vamos a ver en este primer sensor si hay contactos normalmente abiertos. Bueno, vemos el contacto de abajo, donde están las flechitas es donde están los contactos, donde están las flechitas es donde están los transductores. ¿Ven? Donde están las flechitas están los transductores. En el caso del primer sensor vemos que la boya está abajo y está haciendo contacto magnético con el nivel inferior. Significa que ese contacto se cerró. Ese contacto no puede ser normalmente abierto. Este es el estado natural, la boya está abajo, y este es un tanque de diésel que está vacío. Todas las boyas están abajo. Entonces ese contacto no cumple esa definición. El contacto de arriba no está siendo alterado por el campo magnético de la boya, porque la boya está retirada de él. ¿Lo ven? Aquí está el contacto, aquí está la boya. Significa que este contacto efectivamente está abierto. Este contacto, el estado natural de él, es normalmente abierto. Vamos a colocarlo aquí. Este es un contacto normalmente abierto. En el caso del segundo sensor, vemos que el contacto está aquí arriba, la boya inferior, el contacto está aquí arriba y la boya está hacia abajo. Significa que la boya no está haciendo contacto magnético con el transductor. Este nivel cumple con la definición, y este contacto es normalmente abierto. El de arriba vemos que no. En el caso de este cumple con el requerimiento. Lo ven, a nivel inferior la boya no está cerca del transductor. Significa que ese contacto está abierto. Naturalmente ese contacto es normally open. Y en el caso de arriba también pasa lo mismo. ¿Lo ven? La boya está retirada del contacto del transductor primario. Significa que ese contacto está abierto. El estado natural de este contacto también es normally open. Ok, vamos ahora a leer el segundo contacto, que es el NC, normally closed, normalmente cerrado. Dice: tomando en consideración el tipo de montaje del sensor, techo, pared, piso, aclarar que aquí tenemos puro montaje en techo, porque este es el techo del tanque. Este es el techo del tanque. Techo, pared, piso. Se considera normalmente cerrado al estado en el que la boya, encontrándose en reposo y sin ser alterada por el líquido, el contacto se mantiene cerrado.
la definición es la misma, pero solamente cambia abierto o cerrado. Entonces normal y close, el contacto se mantiene cerrado. Bueno, ya por descarte sabemos cuáles son. De todas maneras vamos a repasarlo. La boya, en este contacto, la boya se encuentra haciendo un acople magnético con el transductor primario, por lo que ese transductor necesariamente tiene que estar cerrado. Este contacto en normally close. En el caso de este, lo mismo, está haciendo contacto magnético con el transductor primario, significa que este contacto está cerrado. Ok, pero eso no nos dice mucho, ¿verdad? Eso nos dice, solamente nos dice que ya manejamos la teoría. Ajá, pero entonces nosotros queremos construir un sensor, que cumpla con nuestras especificaciones. Aquí nos están pidiendo, en este sensor no han colocado todavía el tipo de contacto, y este sensor nos están pidiendo que sea con un contacto normalmente abierto, normal y open. Para que este sensor sea con un contacto normalmente abierto, ese transductor primario tiene que estar alejado de la boya. Para que esto sea normalmente abierto, ese transductor tiene que estar en un tope, para que cuando la boya repose sobre ese tope haga acople magnético y cierre el contacto. Significa que ese hombre tiene que estar aquí. Ese hombre tiene que estar aquí. Y al estar ese transductor primario allí, este sensor se convierte en un sensor normalmente abierto. La identificación de, digamos, el esquema eléctrico para la identificación de un contacto, de un tipo de contacto eléctrico, varía dependiendo si se utiliza diagrama ladder, si se utiliza diagrama eléctrico convencional, o dependiendo del tipo de norma que se utilice. Pero siempre le recomiendo a los electricistas utilizar dos tipos. Si son de control, si son electricistas del área de control, utilicen los contactos así. Este es un contacto normalmente abierto y este es un contacto normalmente cerrado. Si ustedes son electricistas de electricidad básica, entonces ustedes utilizarán este tipo de contacto. Este contacto es normal y open, y este contacto en normal y close, normalmente abierto y normalmente cerrado. Sí, creo que eso es todo.